La semana pasada comenzamos a ampliar el tema de constante y incorporamos la palabra diligente, porque ser constante también es ser diligente. Y entendíamos que con un solo tema, una sola palabra, una sola prédica iba a ser demasiado breve y corta, y hay mucho para cortar con el tema de la diligencia. Entonces vamos a seguir con la parte 2. Constante es ser diligente, parte 2. Así que vamos a seguir ampliando puntualmente esto. Constantes como el labrador espera con paciencia el fruto de la tierra, la semilla, el resultado del trabajo. Constante es el que busca lo mejor de Dios. Ser constantes en el propósito eterno. Dijimos, sin Dios estamos perdidos, pero con Dios estamos enfocados, o eso debería de suceder. Constante, enfocado en lo que es necesario. La semana pasada vimos puntualmente el llamado de Eliseo, cómo la agenda de Eliseo cambió para siempre. ¿Sí? La respuesta de Eliseo al llamado fue inmediata. Nos habla de la diligencia que él tenía. Cuando el llamado es auténtico, no necesitamos que se nos explique lo que es servir. Servir es un privilegio. Diga, servir es un privilegio. Es una honra. ¿Qué es servir a Dios? A ver. Ya que estamos. ¿Qué es servir a Dios? ¿Hacer cosas buenas? No. Porque cosas buenas hace cualquiera. Servir a Dios es hacer la voluntad de Dios. Es hacer lo que Él quiere, cómo, cuándo y dónde. Servir a Dios no es una actividad. Por eso hay que entender, porque muchas veces nosotros pensamos que servir a Dios es venir y atender a los niños. Y es parte, obviamente, es el resultado de un corazón agradecido, porque sabemos lo que es servir y que servir es un privilegio. Lo hacemos con total conocimiento y entendimiento. Pero servir a Dios es hacer la voluntad de Dios. Yo sirvo a Dios, ¿sí? ¿Cómo yo sirvo en un trabajo? Cuando hago lo que el dueño que me contrató, soy efectivo y me paga por eso. ¿Se entiende? Para Dios es lo mismo. Le servimos a Dios cuando nosotros estamos alineados al propósito de Dios, a lo que Él quiere hacer en esta tierra y puntualmente con nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida? ¿Sí? Con mi familia, con mis recursos, con todo lo que soy, con todo lo que tengo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Entonces tengo que ser consciente de esto. ¿Sí? Todo lo demás lo hacemos por gratitud, es servicio. ¿Sí? Es el servicio general, un servicio que viene como resultado de entender. Porque muchas veces pensamos o nos justificamos de alguna manera diciendo, no, pero yo sirvo a Dios. ¿Sí o no? Es más que servir. Una mesa, más que servir, es entender el propósito de Dios, la voluntad de Dios y cómo Dios quiere que funcionamos. Amén. Vimos también algo interesante.
el tema de los 2 mantos. Jesús se sacó un manto, se quitó su manto y tomando una toalla sirvió. ¿Sí? Entender qué mantos, cuál es el manto más importante. ¿Sí? Por eso digo, servir es el resultado de hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Es interesante esto, para profundizar. Muy bien, venimos hablando acerca del labrador, mentalidad de labrador, cuando vimos ahora con Eliseo tal cual, Dios o Elías para encontrar un sucesor buscó a un labrador, ¿sí? Al cual entrenó, capacitó para que fuera su sucesor. Tuvo 10 años para entrenarlo, 10 años para entrenarlo, porque lo que necesitaba era el entrenamiento, lo demás ya lo tenía, que era un corazón correcto, diligente, trabajador, responsable, todo lo que uno aspira, ¿sí?, de alguien que va a contratar, ¿sí? Muy bien. Dijimos también que diligencia tiene que ver con velocidad, con rapidez, con fervor, anhelo, prisa, hacer algo prontamente, con solicitud, con diligencia. Tiene que ver con acelerar, con urgir, con instar. Por eso, una de las palabras asociadas a constancia es ser diligente. No es una casualidad, sino una característica de los que son constantes. Tienen diligencia en sus acciones y sus decisiones. Cuando hablamos de ser diligente, hablamos de una actitud que tienen aquellos que son constantes. La diligencia es un principio que funciona al aplicarlo y de manera efectiva. Por eso leíamos Proverbios 10:4 que decía: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Muy bien. Desde el comienzo de la iglesia o del accionar de la iglesia, cuando nosotros leemos en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban en el aposento alto, luego Pedro se levanta, le habla a un público, de ellos 3.000 personas aceptan a Jesús, reconocen al Señor, pasan a ser añadidos a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces, desde el comienzo del accionar de la iglesia, todos, diga todos, los que fueron añadidos, lo hicieron de manera diligente. Cuando Pedro habló y se añadieron 3.000, no fueron 3.000 oyentes, 3.000 asistentes, no, 3.000 que fueron parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Se sumaron, se añadieron con la misma genética de los apóstoles, con la misma palabra, asumiendo compromisos, asumiendo responsabilidades, dándolo todo sin especular nada, ¿sí? Porque ser diligente es más que hacer algo rápido, sino hacerlo de manera efectiva, eficaz. Por eso los diligentes no están mirando lo que hacen los demás. El diligente no está enfocado en mirar a los demás, a ver qué hace, qué no hace, cómo lo hace. No. El diligente está enfocado en llevar a cabo con excelencia lo que se le asignó. ¿Vamos bien hasta ahí? Son quienes no dan nada por sentado, no se confían, no se relajan, sino que se mantienen firmes en sus certezas y convicciones. Dice Eclesiastés 11:4, el que al viento observa no siembra y el que mira las nubes no segará. O sea, el que no está enfocado difícilmente sea eficaz, difícilmente sea diligente. El que vive mirando y poniendo excusas y no el viento, no las nubes, no esto, no hace frío, no hace calor, no llueve, oh, me queda lejos, me queda cerca.
estoy incómodo. No, el que busca excusa es alguien que no está siendo diligente en lo que tiene que ser diligente. Por eso Eliseo fue alguien que reaccionó de forma inmediata al llamado. ¿Sí? Y en el llamado estaba incluido el servir a Dios. Por eso servir no es algo que está en discusión. El Señor nos llama a servir, no a opinar. Hay demasiados opinólogos. No hay que opinar, hay que actuar. Hay que ser obedientes, diligentes, en obedecer por el Espíritu a todo lo que tenemos que llevar a cabo en la tierra. Eso es clave, amados. Fíjate la última predicación o la última parte de la predicación o la exposición de Pedro en esa primera charla en capítulo 2, dice en el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Díganos qué tenemos que hacer. ¿Cuál es la postura correcta de alguien diligente? Díganme qué tengo que hacer. Dice, se compungieron de corazón. Este concepto es como que algo les atravesó el corazón. La palabra no vino a emocionarlos. La palabra les atravesó el corazón. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Se compungieron. Dice, y automáticamente se pusieron a disposición a recibir instrucciones de lo que debían de hacer. Así funciona. Así funciona. Siempre funciona así. El tema es que tenemos que entender cómo funciona. ¿Sí? Por eso es importante escudriñar la palabra, profundizar en ella. Y para que tengamos en claro este concepto, hay otro texto que suma, Romanos 12:11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, no ¿qué? No perezosos, rápido. Actuamos. Otra versión dice, no sean perezosos con los trabajos que deben hacer para el Señor. Y hagan todo con entusiasmo. No sean perezosos al momento de servir a Dios, de hacer los trabajos que tenemos que hacer para Dios. El servicio a Dios no es algo que debemos postergar. No se debe hacer ni de cualquier manera, ni en cualquier lugar, no. El Señor establece todo. En primer lugar, conociendo, entendiendo, siendo diligente con pasión y entusiasmo. Servir a Dios no es hacer algo bueno, recién lo dijimos, por alguien. Servir a Dios es hacer lo que Dios quiere, cómo, cuándo y dónde Él quiere. Para eso hay que seguir el modelo, el diseño que Él trazó por el puro afecto de su voluntad. Efesios 5:15 dice lo siguiente. Mirad pues con diligencia. ¿Cómo tenemos que mirar? Con diligencia. ¿Cómo andan? No como necios, sino como ¿qué? Sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Fíjate qué interesante. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Una vez más, la exhortación apostólica
a ser diligentes, a estar enfocados en la forma en que andamos, vivimos, actuamos, reaccionamos. Nos pide andar como sabios, no como necios, ya que el necio en el original es insensato, ignorante, tonto. O sea, tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios. Pero muchas veces cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, pareciera que estábamos hablando en código no sé qué. Morse, iba a decir también. Claro, no entendemos qué será la voluntad de Dios. Y parece que está algo misterioso. No, si yo supiera cuál es. ¿Y si está escrito? El tiempo trae consigo oportunidades donde debemos estar listos, enfocados y direccionados. Ser entendidos en la voluntad de Dios pareciera ser algo complejo, incertidumbre, desconocimiento, porque no nos disponemos ni a escuchar y mucho menos a entender. Ser entendidos es algo que es un desafío, pero también es una orden de parte de Dios. Yo tengo que conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios debería ser algo normal. Me tengo que disponer a escuchar y a obedecer. Conocer la voluntad de Dios, insisto, debería ser algo normal. Sin embargo, es una materia difícil de sortear. Todavía no hemos entendido la oración. ¿Para qué es la oración? ¿Para qué oramos? Y nosotros pareciera ser que oramos para darle órdenes a Dios. Yo oro para decirle qué es lo que Dios tiene que hacer. Como si Dios no supiera. Yo pregunto, ¿Dios no sabe lo que tiene que hacer? ¿En dónde se nos dio la facultad de direccionar a Dios? ¿Dónde dice en la Biblia, oren para decirle a Dios lo que tiene que hacer? ¿Dónde dice eso? Pero porque lo aprendimos así, religiosamente, cosas que son improductivas. Por eso hablamos el jueves ¿qué? De la oración eficaz del justo puede mucho. No la oración puede mucho. La oración eficaz. Y la oración eficaz es una oración entendida. La oración no está para sentir, está para entender. Cuando yo oro es para yo volverme más sensible a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Tener un corazón sensible para obedecer. Muchas veces pensamos que la oración es más lo que sentimos. Y como dije, no tengo problema si hay fuego, si hay calor, si hay temblor. Eso no hay problema. El tema es si es productiva la oración, si es eficaz. Porque si no, oramos y no pasa naranja. Porque no es la emoción lo que cuenta, es la efectividad. Si hay respuesta a esa oración. Por eso la oración es para disponer el corazón a entender y conocer cuál sea la voluntad de Dios. Por eso fíjate lo que dice. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos. No solamente que tenemos que conocer la voluntad de Dios, sino tenemos que ser entendidos en cuál es la voluntad de Dios. Diga entendidos. No es solamente tener un conocimiento así, una nebulosa. No, ser entendidos. O sea, hablamos con entendimiento de algo, porque lo sabemos. Amén. Vamos bien. Entendidos en la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Romanos 12:2 nos habla claramente.
Lo hemos hablado de esto un montón, pero bueno, lo repetimos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que saber esto. Si no renuevo la mente, si no renovamos la mente, ¿se entiende? Si no renuevo la mente, no puedo conocer la voluntad de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que renovamos nuestra mente? ¿Cuándo fue la última vez que comenzamos a pensar distinto a lo que pensamos toda la vida? Porque el renuevo es permanente. Para que haya un crecimiento, el renuevo tiene que ser permanente, periódico. ¿Sí? En la medida que voy conociendo, voy entendiendo, ¿sí? Y voy comprobando. No es solamente algo, no, compruebo. Cuando hablamos de comprobaciones, es tener la certeza. Es algo que está comprobable. La buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. O sea, el Señor preparó todo para que seamos altamente efectivos. Y la iglesia tiene todos los condimentos, todo lo que necesita para ser altamente efectivo. Es el cuerpo de Cristo, la iglesia. O sea, la iglesia no puede ser inferior a la cabeza. ¿Se entiende? La cabeza y el cuerpo funcionan en una sola dimensión. El tema es que nosotros, como entendíamos que la iglesia era un edificio, yo voy a la iglesia, entonces tenía una mezcla de cosas, pero ahora que fuimos entendiendo que la iglesia somos nosotros y que somos partícipes de su naturaleza divina, la iglesia tiene que tener la misma capacidad de funcionamiento que la cabeza. El cuerpo y la cabeza uno solo. El cuerpo y la cabeza nunca se debieron de separar. Es uno solo. Por eso la única forma de comprobar es en el renuevo permanente. Amén. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer. ¿Qué? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dándonos a conocer, ya nos dio a conocer el misterio de su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, las que están acá y las que están arriba, en el cielo y en la tierra, unirlas. ¿Se entiende? Todo lo que está acá se debe unir a Cristo. Todas las cosas deben ser reunidas en Cristo. Educación, política, música, artes, todo, justicia, economía, todo le pertenece a Dios, todo. Pero hay que reunirla con Él. ¿Y quién lo hace eso? Una iglesia entendida de la voluntad de Dios. Si no pensamos que la voluntad de Dios es venir a cantar o levantar una ofrenda o escuchar un mensaje, no. La voluntad de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Y para eso tenemos que estar alineados a su propósito. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes
y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Fíjate vos el motivo de las oraciones, las prioridades en las oraciones. El apóstol dice: yo oro por ustedes para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, porque si yo sé cuál es la voluntad de Dios al momento de pedir, al momento de orar, yo voy a orar como conviene, voy a orar a favor de la voluntad de Dios y voy a ver resultados acelerados. De pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor. O sea, si nosotros no andamos en el conocimiento de su voluntad, no andamos como es digno del Señor. Para que anden como es digno, agradándole en todo. Fíjate vos, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Creciendo en qué? En el conocimiento, no en versículos. No es aprender versículos de memoria. El conocimiento de Cristo, la profundidad de Cristo en nosotros. ¿Se entiende? Conocer a Cristo. Conocer a Cristo no es conocer la Biblia. ¿Se entiende o no se entiende? Por eso cuando conocemos a Cristo, todo es más fácil, todo es más efectivo, todo lo que hacemos tiene un sentido, tiene un norte, caminamos con seguridad. No hay miedo a flaquear, no hay miedo, no titubeamos. ¿Por qué? Porque estamos seguros de cuál es la voluntad de Dios. Pero cuando no sabemos, andamos perdidos. Dios se olvidó de mí, Dios se olvidó de mí. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y empezamos a hacer conclusiones y empezamos a negar y a enojarnos con todo el mundo. ¿Por qué? Porque no entendemos cuál es la voluntad de Dios. Para que anden como es digno del Señor, conociendo su voluntad, para que anden como es digno, llevando fruto. ¿Cuál es el resultado? Llevar fruto y creciendo, agradándole en todo, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Amados, para todo lo que leímos se requiere diligencia. Es nuestra responsabilidad conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué entonces vemos que cuesta tanto permanecer? Porque no se conoce la voluntad de Dios. Porque hay tanta inestabilidad. Porque hay tanto humanismo todavía dentro de las filas de la iglesia. Porque hay tanto sentimentalismo en las filas de la iglesia. Aun cuando tenemos conocimiento, es que muchos de nosotros fuimos edificados en un conocimiento que no fue el correcto. Fue de buen corazón. Pero hay mucha teología que nosotros aprendimos que no fue la correcta. Entonces la pregunta es, usando la lógica, hay que usar la lógica. Usamos la lógica. Si algo no está bien edificado, constructor, chino, si algo no está bien construido, ¿se puede caer? ¿Es inestable? Sí. Entonces, mucho del conocimiento teológico que nosotros tenemos y adquirimos no fue el verdadero. No fue bajo el diseño correcto, apostólico, con sabiduría y revelación. Fue conocimiento. Nosotros pensamos que ese conocimiento fue suficiente. ¡No! Por eso hay tanta inestabilidad. Porque todo lo que se edifica fuera del diseño correcto se vuelve inestable. Por más que tenga títulos en teología y lo que sea. Todo lo que se edifica fuera del diseño de Dios se vuelve inestable. Entonces, como hay gente inestable, uno entiende que es por qué. Porque la edificación no fue bajo el diseño correcto.
Cuando uno es edificado en el diseño correcto, cuando uno entra, hay dos caminos para entrar a Dios. La Biblia dice que hay dos formas: por la puerta o por la ventana. ¿Quién entra por la ventana? El salteador, el ladrón. Si entramos por Cristo, tenemos claro el entendimiento, porque lo primero que se nos pega a nosotros es la humildad, el servicio, ¿sí? Porque está todo en Cristo. Cuando conocemos a Cristo, servir, honrar, amar, perdonar, ser generoso, todo eso ya está en Cristo. No hace falta enseñarlo. Nadie le enseñó a los primeros creyentes a vender todo y traerlo a los pies de los apóstoles. Nadie hizo un curso de vamos a ser generosos. No. La gente le brotó. ¿Por qué? Porque estaba incluido en el llamado. Cuando no tenemos eso, hay que estar insistiendo. No, tenés que amar. No, tenés que perdonar. No, te tenés que congregar. No, tenés que leer la Biblia. No, tenés que orar. O sea, hay que, como jardín de infantes. El tema es que la iglesia no es una guardería, ni un jardín de infantes. Si entramos por la puerta, entramos con todo, y si no, no entramos. Hemos entrado por otro lado, pero no por la puerta. Entonces, la realidad que conozco de Cristo es una realidad religiosa. El tema es que Dios nunca vino a traer una religión, una vida para ser vivida, para ser expresada, para ser contagiada. Por eso no toda edificación fue la correcta, porque todo lo que no está bajo el diseño colapsa, se cae, no permanece, es inestable. Por eso dice, fíjate lo que dice 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia. ¿Qué tengo que hacer? Procura con diligencia presentarte a Dios, al pastor, al líder. ¿A quién? A Dios. Aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios como sobresaliente. 9,999. ¿O no? Pero por eso dice, procura con diligencia. En la práctica, ¿eso sucede? Nosotros vivimos relajados. Nosotros vivimos haciendo la plancha, esperando que Dios haga todo. Y si yo los llamé a ustedes para que sean colaboradores míos, y estamos haciendo la plancha, procuren con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, o sea, que fue instruido, alguien que es un obrero apto, digno, ¿sí? Que usa bien la palabra, que conoce el diseño, que entiende el orden de Dios, que no agrega ni quita nada, que enseña de manera correcta, que interpreta la palabra eficazmente. Ante tanta mezcla que hoy tenemos, si uno mira por YouTube, hay de todo, hermano. Para ser dulce, hay diseños para lo que quieras. Pero cada vez menos hay quienes reflejan verdaderamente la verdad. Porque la verdad no genera like. La verdad no genera seguidores. Jesús vino a salvar a la tierra y quedó solo en la cruz. Vino a hacer algo bueno. Quedó solo. Porque la verdad no la queremos escuchar. Por eso cuando Esteban se levantó a hablar, dice que no podían resistir a lo que hablaba. ¿Y qué hicieron? Lo apedrearon. ¿Por qué? Porque dijo la verdad. La verdad no es popular.
La verdad no genera aplausos. Pero debería. Debería. ¿Se entiende? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Segunda de Pedro 1:3 dice, para que entendamos, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción de este mundo, que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Acá encontramos todo lo que se nos asignó para que seamos efectivos. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya se nos fue dado. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo, diga todo. No, lo que pasa es que a mí me falta. Yo no tengo, yo no sé, yo no puedo. Diga todo. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Mediante, diga mediante, ¿cuál es el medio por el cual nos dio todas las cosas? Mediante el conocimiento. Hay que conocer. Porque yo puedo tener todo, pero si no lo entiendo, si no lo sé, si no lo estudio, si no lo profundizo, si no me meto en Cristo para que esto se me revele de todo lo que ya tengo, todo nos fue dado mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cuál es el conocimiento? Cristo. Diga Cristo. Ese es el conocimiento. Ese es el conocimiento verdadero. Todo ya lo tenemos. Todo nos fue dado mediante el conocimiento. Por eso la necesidad de conocer y entender. Conocer es conocer a Cristo. Entonces, por Cristo, dice, y por medio de las cuales nos ha dado, ¿nos dio o nos ha dado? ¿O nos va a dar? Nos dio. ¿Qué dice? Nos dio. ¿Dónde está? Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ya nos fueron dadas las promesas. Las promesas ya fueron en Cristo un sí y amén. No vivimos de promesa, no estamos esperando que algo se cumpla. Vivimos en una realidad permanente de las cosas que ya están cumplidas en Cristo a favor de nuestras vidas. Por eso si lo tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Por eso, dice, nos ha dado preciosas, ya nos dio las preciosas y grandísimas promesas. Ya nos fueron dadas, ya las tenemos, ya son sí y amén. Ya son efectivas. ¿Para qué? Para que por medio de esas efectividad, para que en medio de las promesas que ya son realidad en nuestra vida, lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Diga, participantes.
O sea que todo eso ya se nos asignó. Todo eso ya nos fue dado en Cristo. ¿Sí? Todas las promesas son sí, amén en Cristo para que vivamos en la plenitud. Por eso todo lo que pertenece a la vida ya lo tenemos. Todo lo que pertenece a la piedad ya lo tenemos. Amén. Pero ahora sigue. El verso 5. Y acá donde se pone cuesta arriba. Vosotros también, poniendo toda diligencia, ¿qué hay que poner? Toda diligencia. Para eso hay que estar, ¿qué? Enfocado. Hay que estar enfocado. Poniendo toda diligencia, añadid. ¿Quién lo va a hacer eso? Nosotros. Nosotros tenemos que añadir a lo que Él ya nos dio. Él nos dio las promesas, nos dio la palabra, nos dio a Cristo, nos dio su Espíritu, en Él estamos completos. Ahora dice ustedes, poniendo toda, ahora ustedes, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Pero vamos a empezar de a poco. Después de lo que recibimos, ahora nos corresponde a nosotros poner toda diligencia, no un poquito, no una parte, no un 90, toda diligencia en esto mismo, añadiendo. ¿Qué es añadir? Proveer además, suplir completamente. Proveer además, suplir completamente, contribuir. O sea, nos corresponde a nosotros. ¿Con qué arrancamos? Con el mínimo, con la fe. ¿Sí? Obviamente, si estamos en Cristo tenemos fe. ¿Pero la fe sola es suficiente? No. Lo que nos está diciendo que con la fe sola no alcanza. A la fe, por eso hay que ser diligente, porque a la fe hay que añadirle virtud. ¿Qué es lo que es virtud? Excelencia. Virtud significa hombría, valor, excelencia, pero no hombría por macho, hombría por ser más fuertes, tener más fuerza. ¿Sí? Valor, excelencia. A la fe, entonces, le tengo que agregar ¿qué? Excelencia. ¿Vamos bien? Eso lo tenemos que hacer nosotros. No va a venir eso. Nosotros en el caminar, en el proceso, nos vamos equipando. Y a la fe le vamos añadiendo ¿qué? Virtud, excelencia. ¿Sí? ¿A la virtud qué? Conocimiento. ¿Sí? Él ya nos dio todo. Yo le tengo que agregar conocimiento. ¿Sí? Conocer, entender, saber, sabiduría. Al conocimiento. ¿Sí? Entonces, fe, virtud, conocimiento. ¿Al conocimiento qué? Dominio propio, o sea, templanza, control de nuestros instintos, moderación de las pasiones o sentimientos, fuerte en una cosa, dueño de sí mismo. Eso lo tenemos que hacer nosotros en Cristo, porque ya tenemos todo, se nos asignó todo. Añadir al dominio propio hay que añadirle paciencia. ¿Qué significa paciencia? Resistencia, constancia, perseverancia. A la paciencia le tengo que añadir piedad. ¿Qué es piedad? Ser reverente, temeroso de Dios, devoción por las cosas santas, amor al prójimo, compasión. Todo eso ya se nos fue dado. Lo que pertenece a la vida
y a la piedad. A la piedad, ¿qué le tengo que añadir? Afecto fraternal, amar a los hermanos, o amor por los hermanos, por la familia de la fe. Y añadir el afecto fraternal, amor, significa benevolencia. Amor hacia las demás personas, amable, cariñoso, simpático, piadoso, compasivo, alguien que ama. Todo eso lo tenemos que añadir, poniendo toda diligencia. O sea que tenemos mucho trabajo por hacer. Porque a la fe le tengo que empezar a añadir, ¿qué era? Virtud. ¿A la virtud qué? Conocimiento. ¿Al conocimiento? Dominio propio. ¿Dominio propio? Paciencia. ¿A la paciencia? Piedad. ¿A la piedad? ¿Y al afecto fraternal? Ya tenemos laburo. Fíjate lo que dice, 2 de Pedro 1:8, o sea, termina diciendo esto. Porque si ustedes hacen estas cosas, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, si estas cosas están en ustedes, si ustedes están ocupados en hacer que vuestra fe crezca y haya todos los demás condimentos que son necesarios para crecer y abundan, dice, no van a estar ociosos. Si nosotros estamos trabajando, añadiéndole a la fe excelencia, ¿sí? Trabajando en nosotros mismos, en el dominio propio, en la paciencia, en la piedad, en todo lo que tenemos que incorporar. Amados, si hacemos estas cosas, no vamos a quedar ociosos ni sin frutos. ¿En cuanto a qué? En cuanto al conocimiento. Fíjate vos qué importante es que todo esto no es para que yo sea más fuerte solamente, sino que se va a ampliar el conocimiento en mi vida del Señor Jesucristo. O sea, amados, necesitamos estar enfocados. Por eso, con toda diligencia, añadan a la fe más. El resultado de toda esta acción en marcha de manera diligente produce resultados altamente beneficiosos. No quedaremos sin frutos, no estaremos ociosos, vamos a estar ocupados haciendo la obra de Dios, teniendo cada vez más conocimiento, más certero el conocimiento acerca de la voluntad de Dios. Vamos a tener más claridad en cómo funciona, cómo opera Dios. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, amados, si nos determinamos a entender lo que hay que hacer, no hay tiempo para otra cosa, sino para estar enfocados y siendo efectivos. ¿Por qué hay tiempo muchas veces para murmurar, para quejarse, para enojarse, para pavear? Porque estamos desenfocados. Y nosotros pretendemos que Dios haga más cosas. Ya lo que tenía que hacer Él ya lo hizo. Ahora nos toca a nosotros. Dígame, toca a mí. Primera de Pedro 1:10 dice lo siguiente. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué hicieron? Inquirieron y diligentemente indagaron. ¿Qué significa inquirir? Buscar, investigar, examinar cuidadosamente algo. ¿Qué hicieron los profetas del Antiguo Pacto? Inquirieron, o sea, investigaron, examinaron cuidadosamente lo que estaban hablando. Ellos estaban profetizando acerca de la gracia que vendría para nosotros. Ellos no podían decir cualquier cosa. No podían decir cualquier cosa.
No podían profetizar cualquier verdura. Ellos tenían que ser efectivos al momento de profetizar, porque estaban preparando el camino para lo que venía. Entonces ellos inquirieron y diligentemente indagaron. ¿Qué es indagar? Explorar, intención de conocer algo a través de una investigación o mediante preguntas. Me imagino, habrán estado con Dios preguntando, Señor, pero ¿cómo es esto? ¿Qué es la gracia? Ellos no conocían eso. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la salvación? Contanos, explicanos, así profetizamos bien. Indagaron, profundizaron, inquirieron, investigaron. Los profetas nos dejaron un maravilloso ejemplo, Ellos no tomaron la fe, la gracia y todo lo que venía para nosotros de manera negligente, no. Se ocuparon en buscar, se ocuparon en entender, en averiguar acerca de lo que vendría para nosotros. De esta salvación tan grande, de la gracia y todo lo demás. Fíjate lo que dice el verso 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué es escudriñar? Examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias, desarrollo de un análisis o un examen pormenorizado de algo, tratando de comprender su funcionamiento o sus características. Ellos escudriñaron. ¿Cómo va a ser comprender el funcionamiento? Detalles pormenorizados de cómo iba a suceder todo. Porque ellos estaban profetizando acerca del porvenir. Iban a profetizar de Cristo. Iban a profetizar de la gracia, de la salvación y demás. No lo hicieron de cualquier manera. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu que estaba en ellos? Lo hemos dicho ya varias veces. El Espíritu de Dios no estaba permanentemente en ellos, pero venía sobre ellos. Y cuando venía sobre ellos, ellos estaban dispuestos ¿a qué? A escuchar, a entender, a preguntar, a conocer, a profundizar. Buscaron de manera responsable en sus días lo que a ellos les tocaba para dejar en claro lo que vendría. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de la profecía, cada vez que les daba los detalles de todo lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque ellos buscaron. Ellos entendieron que no solamente había una cruz y un sacrificio y alguien que iba a morir, sino también sabían de la gloria que vendría después de eso. Que no terminaba la historia en la cruz. La historia terminaba con glorias superiores. Amén o no amén. El verso 12 dice, a estos, diga a estos, ¿a quiénes? A los que indagaron, a los que profundizaron, ¿sí? A estos se les reveló. ¿A quiénes? A los que investigaron, escudriñaron, indagaron, a los que estaban enfocados, a los que estaban comprometidos. No era solamente decir un mensaje bonito y listo, había que tener precisión. Ellos se les reveló. Y fíjate lo que se les revela, que no era para ellos. Fíjate vos. Uno dice, wow, tener una revelación que no es para vos. Va a venir un tiempo glorioso, va a pasar esto, pero eso no es para ustedes. Pero ellos estaban para eso. Entendieron que era su función tener claridad de lo que iba a suceder para profetizar correctamente y preparar el ámbito de fe. A ellos se les reveló que no para sí mismos, sino que ellos indagaron, buscaron, se prepararon y todo lo demás. ¿Para qué? Para nosotros.
No era para ellos, sino para nosotros. Dice, y administraban las cosas que ahora son anunciadas. O sea, ellos administraron lo que les tocó en su tiempo con alto nivel de responsabilidad. Nosotros que entendemos que estamos hablando de un Dios de generaciones, muchas veces nos movemos de una manera precaria, débil, sin fundamentos, y nos olvidamos que estamos trazando una marca para las generaciones que vienen detrás de nosotros. No podemos marcar la historia de otra generación siendo débiles, siendo irresponsables, no entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que ponernos firmes para buscar, para escudriñar, para entender cuál sea la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¡Vamos! ¡Vamos! Celebra a Cristo, vamos, vamos, vamos. No es para mí, es para Cristo, es para la palabra. O sea, celebra a Cristo. Vamos. Si ellos indagaron, si ellos investigaron, escudriñaron para administrar lo que no era para ellos, y lo hicieron con alto sentido de responsabilidad, nosotros que tenemos todo, nosotros que estamos viviendo la parte de cumplimiento, que tenemos el Espíritu Santo, la palabra, todas las cosas ya nos fueron dadas. Nuestro nivel de compromiso muchas veces es demasiado flojo. Eso no habla de falta de entendimiento. ¿Estamos seguros que queremos dejar una generación poderosa detrás de nosotros? ¿Estamos seguros? Bueno, hay que elevar la puntería entonces. Por eso se requiere de añadir a la fe excelencia, valor, determinación. No fuiste llamado a estar cómodo. No fuimos llamados a estar cómodos. Si quieres estar cómodo, anda a un cine. No te metas con Dios. Dios nunca llamó a nadie a estar cómodo. Alguien se tiene que incomodar. Alguien tiene que salir de su zona de confort. Alguien tiene que dejar de lado la niñería. Se habla de Cristo. Él dio todo. Él dio su vida. Si no entendemos, amado, el llamado de Dios, si no entendemos lo que Él ya logró por nosotros y cómo nos consideró poniéndonos a disposición todo. Ellos administraron, se les reveló que no era para ellos. Pero aún así siguieron. Porque entendieron el alto sentido de responsabilidad. A ellos se les reveló, a los que buscaron, indagaron. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban los ángeles mirar. Los que ellos estaban profetizando, los ángeles querían verlo. Y todavía no era el tiempo. Ahora es el tiempo nuestro. ¿Se dan cuenta el alto nivel de llamado de parte de Dios para con nosotros? No fuimos llamados a una religión, a pasarla lindo, a que... No, fuimos llamados a dar la vida. A dar la vida, amados. Hay que incomodarse. Hay que salir de la zona de confort. Hay que entender que hay que tener un alto sentido de responsabilidad, siendo altamente diligentes. Decirle que está al lado, tenemos que ser diligentes. A esto mismo, para esto mismo, añadida vuestra fe y virtud.
Poniendo toda diligencia. Diga, poniendo toda diligencia. Amados, necesitamos entender, conocer, que se nos despierte la cabeza. Por eso tenemos que renovar la mente. Una mente bloqueada, una mente atrofiada, una mente que está muerta, ¿sí? Una mente paralizada, una mente que no razona. Porque esto es usar la cabeza. No es el sentimiento, no es que por el sentimiento, no, ¿qué sentimiento? Hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Lo sientas o no lo sientas? Acá no pasa por el sentimiento. Hay que obedecer. Le dijeron a Eliseo, ¿qué sentís, Eliseo? Dejándolo todo, le siguió corriendo. Fue tras Elías, corriendo. Que venimos acá con sentimiento. Hemos rebajado el evangelio a sentimiento. ¿Desde cuándo? Desde que se mezcló todo. Desde hace 1700 años que esto viene pasando. Y todavía hay cosas que cambiar. Muchísimas cosas que cambiar. Tenemos muchas cosas pegadas a la religión. Muchas cosas que hacemos religiosamente, sin entendimiento. Amado, esto es una exhortación con amor. Con amor. Comodoro necesita ver personas determinadas, altamente comprometidas, personas que diligentemente se presentan delante de Dios como obreros aprobados. ¿Se entiende? Presentarse ante Dios como obreros aprobados, que predican el mensaje correcto, la verdad correcta, el diseño correcto. Pero para eso hay que estudiar, hay que prepararse, hay que meterse. Todo lo que hemos venido hablando en estos últimos 4 o 5 años, de la pandemia en adelante, ha sido un tiempo de entrenamiento que muchas veces no lo aprovechamos. No lo aprovechamos. Por eso es necesario volver a escuchar, tomar apuntes, leer los textos otra vez, leerlos en varias versiones, hasta que la mente se nos abra, hasta que podamos entender con amor, con pasión, con determinación, que servir a Dios es un compromiso con el Dios eterno. ¿Qué pasa con nosotros que no tomamos en serio lo que ellos tomaron en serio en su momento? Necesitamos tomar en serio y con responsabilidad, conocer y entender cuál es la voluntad de Dios. Pretendemos muchas veces que todo se haga, que todo se nos haga, y hay cosas que tenemos que ser partícipes. Ejemplos nos dejaron entender en sus días lo que tenían que establecer para las próximas generaciones. No estamos acá para ser religiosos, ni para un evento, ni un suceso. Estamos comprometidos para ser entendidos, conocer la voluntad de Dios. Tenemos todo para ser efectivos, solo nos queda ser constantes y diligentes. Diga constante y diligente. Yo quiero que ores al Señor. Le digas, Padre, si en algún aspecto entendés que hemos fallado, pidamos perdón. Hemos tomado el Evangelio demasiado liviano. ¿Te imaginas la iglesia del primer siglo? Si hubiese actuado de esa manera, hoy el Evangelio no hubiera llegado a nosotros. Pero aquellos que comenzaron con la iglesia usaron del conocimiento, del entendimiento, se pusieron a disposición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
se dispusieron a ser entrenados, a ser dirigidos, a que se les diga lo que hay que hacer. Y con pasión y con determinación sirvieron, amaron, se comprometieron. Amados, necesitamos alcanzar altos niveles de sabiduría. Pero para eso hay que renovar la mente. Renunciá a la mente de evangélico. Sos hijo, sos heredero. Tenemos asignatura. Somos participantes de su naturaleza divina. Somos hijos, herederos, coherederos con Cristo. Fuimos bendecidos, sentados en lugares celestiales con Cristo. Tenemos todo. Pero la palabra dice: conozcan la voluntad de Dios. Yo la he dado a conocer para que ustedes sepan, indaguen, lean, profundicen. No están siendo parte de una religión. Para ser efectivos necesitamos profundidad. No caminar en la orilla. Metete en el río de Dios, metete en la presencia de Dios, que no es que viene, la presencia ya está en tu vida, no tiene que venir, ya está en tu vida. Si estás en Cristo, la presencia está en tu vida de manera permanente. Se tiene que manifestar, se tiene que expresar, porque ya está en vos. La presencia no va y viene. El Espíritu Santo no está de visita. El Espíritu Santo fue derramado hace 2000 años. Y vino a morar y a estar con nosotros para enseñarnos, para dirigirnos. Bendito sea el nombre del Señor. Enredados, muchas veces enredados en situaciones que vienen de generaciones, pues no hemos cortado los vínculos, seguimos repitiendo patrones que han afectado a generaciones, porque nosotros no nos hemos parado en fe para cortar con todo vínculo, con toda atadura y ligadura del pasado, sabiendo que si estoy en Cristo soy una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Pero tengo que tomar autoridad, tengo que pararme firme, tengo que ser edificado en Cristo, tengo que estar creciendo en Cristo. Escúcheme un poquito, mírenme por favor ahora. Después seguimos orando. Como nueva criatura, ¿podemos pecar? Use la cabeza. Como nacidos de nuevo, ¿podemos pecar? No. Porque si nacimos de nuevo, ¿en qué área nacimos de nuevo? En el Espíritu. Y el Espíritu ya no peca más. ¿Sabe dónde pecamos? En el alma. Por las emociones. Porque nos dejamos llevar por las emociones. Porque el Espíritu ya está recreado en Cristo, es hecho nuevo, no falla más. Por eso la formación es en el alma. Porque en el alma todavía tenemos cosas que cambiar. En el alma es el ámbito donde tenemos que ser edificados. En el alma son las situaciones a las cuales tenemos que renunciar, cambiar, renovar.
es en el alma. Dejar de ser almáticos. El alma está, pero no me tiene que gobernar. El alma está, claro. Los sentimientos están, claro. ¿Los sentimientos son malos? No. Los sentimientos no nos pueden gobernar. Eso es lo único. Y es en el único ámbito donde nosotros podemos fallar, en el alma. Por eso nos tenemos que aferrar ¿a qué? Al Espíritu. Porque en el Espíritu podemos acomodar el alma. Trabajar para edificar el alma. Para hacer que el alma se sujete a la voluntad de Dios. El alma se tiene que sujetar. ¿Por qué? Porque hay autoridad en el Espíritu. Pero si nosotros no somos conscientes de esto, en el alma vos y yo somos fuertes, aunque en el alma seamos débiles. Pero ¿de dónde he hecho mano yo? Del Espíritu. Echa mano del Espíritu. En el Espíritu yo soy fortalecido. Y en el Espíritu le puedo ordenar al alma: bendice, alma mía, a Jehová. Aunque no quieras, aunque no tengas ganas, bendice, alma mía. El alma se tiene que sujetar. Pero nosotros tenemos que actuar con sabiduría, con revelación, con autoridad, con entendimiento. Amén o no amén. No tengamos miedo a lo que el alma puede hacer. Es más fuerte el Espíritu que está en nosotros. Por eso dice la palabra: es más fuerte lo que está en ustedes que lo que está afuera. No se dejen arrastrar por el alma. Y para que sepamos, en el alma todos tenemos lucha. Todos. En el alma todos estamos luchando. Pero es ahí donde tenemos que tomar victoria. En el Espíritu. Y decir: vamos. El alma no quiere, el alma no siente, no importa. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Te guste o no te guste, quiera o no quiera, sienta o no sienta. Amén. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¡Aleluya!